Ahora sí, considerando este hecho en el periodo contable, se apropian todas aquellas operaciones que implican ingreso o salida de efectivo, ¿no? Está claro eso ya, bien claro. Consecuentemente, aquellas operaciones que no significan movimiento de efectivo no serán registradas, obviamente, porque estamos dentro de la contabilidad a base efectivo. Por ejemplo, no se registran las cuentas a cobrar y cuentas a pagar. No se realizan provisiones para posibles pérdidas. Voy a mover mi pincel. Tampoco se registran las depreciaciones de los bienes de uso, activo fijo, ¿no? Y les he indicado las características de las empresas que utilizan la contabilidad base efectivo, ¿no? Son principalmente las pequeñas y medianas empresas. No las hacen porque lo que ellos priorizan es, digamos, el ingreso por la compra y por la venta, ¿no? Por la compra y por la venta de, de sus mercaderías principalmente. ¿Mm? Jóvenes, denme un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Tengo acá a mi perrito que está. Un minuto, por favor, jóvenes. Gracias, jóvenes. Ya estoy de vuelta. Vamos. Vamos a la otra diapositiva. Ya. Ahora vamos a ver lo que es la contabilidad a base de vengado. Ya saben el concepto general, que es el de vengado, ¿no es cierto? Es un concepto que particularmente la van a llevar y la van a utilizar frecuentemente, el término de devengado. Pero sin embargo tengo el concepto técnico acá y lo vamos a leer. Dice lo siguiente. Al usar el método de contabilidad de base de vengado, reportan las ventas como ingresos y contabilizan los gastos acumulados asociados, considerados pasivos acumulados, incluso si no te han pagado o si no, y si no has pagado los costos de producción. A eso se llama, ¿no? De vengado. Como les decía, aquí en esta contabilidad lo que se utiliza son principalmente los documentos mercantiles que se presentan, ¿no? Adeudos, que se presentan ingresos, que se presentan hipotecas, alquileres, cheques, ¿no? Por pagar o por cobrar. Se presentan eso. También se presenta en lo de vengado lo que es las fluctuaciones del tipo de cambio del dólar, que cambia, digamos, a través del transcurso del tiempo por la deflación y la inflación, que son teorías internacionales que no se han impuesto, porque en realidad, yo voy a ser sincero como profesional contable que soy, les voy a decir una gran verdad, aunque me van a contradecir muchos, pero en realidad el origen por la inflación y la deflación del dólar, nadie lo sabe. Otros dicen que es gracias a la influencia del PIB, del Producto Interno Bruto. Hay otras teorías, pero nadie lo dice. Pero sin embargo, de noche a la mañana puede subir como también puede bajar, ¿no? Otros también indican que es gracias a las cotizaciones del crudo, del barril del petróleo, o sea, muchas teorías. Y deben ser verdad también. Pero la parte real, yo soy sincero, no son esas, son otras situaciones que hacen que cambie, sube el, el valor del dólar. También a eso se llama devengado, ¿no? Las actualizaciones, las depreciaciones, ¿no? También se llama devengado. A ver, vemos acá. En otras palabras, las transacciones financieras, débitos y créditos, se registran a medida que ocurren, aunque no hayan intercambio de efectivo
Además, tienes registros detallados de cuentas por cobrar y por pagar. Jóvenes, les voy a pedir un momento más, por favor. Es que hay una música acá que está mi vecino y le voy a decir que apague su micrófono, por favor. Espéreme, por favor. Bueno, los festejos del 1 de mayo, jóvenes. Ya, continuamos. La contabilidad de base de vengado cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Eh, bueno, estos son los PSGAs, pero he puesto acá en inglés, la sigla en inglés para que lo conozcan también, ¿no? GAAP, por siglas en inglés. Y las normas internacionales de información financiera, ¿no? Ahí está la sigla, por sus siglas en inglés también, ¿no? A ver, aquí he puesto un ejemplo. Como ejemplo, supongamos que un cliente te ordena productos por un valor en este caso, de $1,000, el 1 de febrero. Al utilizar la contabilidad a base de vengado, registrarías 1,000 como ingresos, aunque el cliente no vaya a pagar la factura hasta el 15 de marzo. Pero como no está ingresando, porque es un devengado, ¿no? Aquí va a pasar un mes, ¿no? Un mes y medio inclusive. La norma dice que ya hay que registrar, aún no se haya efectivizado el ingreso en ese momento. A eso se le llama contabilidad base de vengado. Evidentemente, como no está ingresando el efectivo, no se puede registrar en caja. Aquí lo que se tiene que hacer es buscar una cuenta, un nombre acronímico que identifique, ¿no? Ese movimiento contable. En este caso sería, aquí identificando, ¿no? Esto es un dinero. Sería documentos por cobrar. O podríamos colocar ingresos por cobrar también. Lo que hay que hacer es identificar, ¿no? la cuenta contable de acuerdo a la transacción comercial. Vuelvo a repetir, no incide la cuenta Caja Moneda Nacional, por lógica, porque no está ingresando ningún dinero. A un futuro, a esta fecha, recién se antepone, ¿no? Se traspasa las cuentas y en ese momento, cuando se efectiviza, recién se podría anotar Caja Moneda Nacional. Eso es una característica de la contabilidad a base de vengado. Y esa es la que vamos a hacer. La contabilidad a base de efectivo es lo más sencillo. La contabilidad a base de vengado también, pero solamente nos tenemos que habituar, digamos, a lo que es los conceptos, ¿no? Y eso se gana generalmente gracias a la experiencia, ¿no? A la experiencia del trabajo. Aquí he hecho una comparación, jóvenes, de lo que es la contabilidad a base de efectivo y de lo que es la contabilidad a base de vengado. Para hacer una comparación, ¿no? Para conocer en términos generales. Y vamos a ver la comparación. Por ejemplo, acá, la contabilidad a base de efectivo. ¿Qué dice acá? Los empresarios saben cómo les está yendo en su negocio en un plazo corto, ¿no? Sin embargo, un mes con un flujo de efectivo, aquí estoy, más alto podría reflejar las ventas del mes anterior. Ahora vemos acá, en la contabilidad base de vengado. Aquí tengo algo que se me ha colado en la pantalla y no me deja ver. Ahí está. Los empresarios tienen una imagen más clara de las ganancias. Esto les permite saber de manera más precisa que también les está yendo
a su empresa en un plazo más largo. Evidentemente, jóvenes, ¿no? Evidentemente, porque acá el contador, utilizando la contabilidad base de vengado, va a registrar inclusive las cuentas no cobradas, inclusive va a registrar las cuentas no pagadas. O sea, todo registro, todo movimiento contable se va a dar, ¿no? El modo de poder contabilizarlas, ¿no? De poder contabilizarlas. En cambio acá, en el base efectivo, no. Inclusive se va a olvidar de los activos fijos, ¿no? Lo que aquí, lo que en este lado, en la contabilidad de base efectivo, lo que le prioriza al comerciante es sobre todo las transacciones comerciales de las compras y de las ventas. Eso es lo que le interesa, ¿no? Eso es. Y no son todos por si acaso. Son empresas, pequeñas y medianas empresas. Aquí podemos nombrar los vianderos, los comerciantes que están en la Uyustus, ¿me entienden? ¿No? Ahí están clasificados este tipo de empresas. A ver, seguimos viendo otra característica, otra comparación. Acá, los ingresos se contabilizan cuando se recibe efectivo y se pagan los gastos. Evidentemente, les he dicho y vuelvo a repetir, y está ahí y no quiero ser tedioso. Eso está bien claro. Aquí, pero, en los devengados, los ingresos se contabilizan cuando se hace la transacción. No necesariamente, no necesariamente, aparece acá un pantallazo, no necesariamente, en este momento se recibe dinero, ¿no? En ese momento se recibe dinero. Y los gastos cuando se incluyen, es decir, cuando se facturan. No necesariamente, pero tiene que registrarse. Yo pienso que, aunque es un poco, digamos, más, no difícil, les diría, más largo, pero esta es la contabilidad más precisa que debería llevarse, ¿no? Pero también es de acuerdo al pedido del jefe, ¿no? Del propietario, del dueño, ¿no? Y también el contador tiene que ver qué tipo de contabilidad va a llevar en cada empresa, ¿no? Tiene que ya él adaptarse, ¿no? A las necesidades donde va a prestar sus servicios. Yo he llevado las dos, por si acaso, ¿no? Aquí, vemos otra característica. Es más fácil rastrear el flujo de efectivo, entrada y salida de dinero, porque puede monitorear los fondos de una cuenta bancaria. Obviamente, porque ahí solamente hay ingreso y egreso, entrada de dinero y salida de dinero, flujo de efectivo. No le interesan los otros activos, que son también muy importantes, ¿no? Pero no los toma en cuenta. Aquí puse lo siguiente. Es más difícil rastrear el flujo del efectivo, obviamente, como tenemos cuentas de vengadas, inclusive diferidas, que nos van a cobrar, que vamos a pagar a un futuro, entonces uno tiene que hacer, digamos, un tanteo, una previsión, ¿no? A futuro. Evidentemente, en el momento no va a poder, digamos, rastrear el flujo del efectivo, ¿no? Los ingresos y gastos se acumulan, no se reciben ni se pagan. Debes controlar el flujo de efectivo por separado para asegurarte de que haya suficiente dinero para pagar las facturas. Evidentemente, tiene que haber, aquí no solo va a ser de vengado, ¿no? También va a haber el flujo de efectivo. En realidad aquí están las dos. La contabilidad base efectivo y la contabilidad base de vengado. Aquí están las dos. Pero acá da un consejo que el efectivo podías llevar en otro registro del libro diario y el de vengado en otro registro, ¿no? A fin de asegurar, digamos, ¿no? El flujo del efectivo, principalmente para pagar los impuestos, ¿no? Principalmente también para pagar las facturas. Y las facturas son impuestos, pues. Otra característica del base efectivo. Se requiere una teneduría de libros mínima, ya que utiliza un sistema de contabilidad de una sola entrada. Aquí con un modelo de libro diario de forma vertical, ¿no? Que refleje un ingreso y un egreso suficiente. Pero sí, al final del periodo, sí
por más que sea una empresa pymes, sí tiene que presentar su estado financiero, sí, ¿no? Sí tiene que presentar. A ver acá, ¿qué puse? En el de vengado. Se requiere una buena teneduría de libros, ya que se requiere un sistema de contabilidad de doble entrada. En este caso, es importante implementar un sistema, en el mejor de los casos, un sistema informático, ¿ya? Evidentemente, el usuario, que va a ser el contador, tiene que dominar ese sistema informático. Y para que lo pueda plasmar, para que pueda entender, para que pueda analizar inclusive el desarrollo del flujo del efectivo, tiene que entender la contabilidad principalmente de manera manual. ¿Me entienden? Porque de cómo va a saber qué es lo que está haciendo el sistema informático, ¿no? Tiene que saber. Y luego de conocer de manera manual lo que ahora estamos aprendiendo, el sistema informático ya lo va a poder manejar, ¿no? Y por último, acá, otra comparación. Se puede utilizar la contabilidad de base efectivo cuando las ventas son menos de 20. Ah, bueno, esto es un concepto de otro país. No es de Bolivia, por si acaso. ¿Ya? Pero vale el ejemplo. Aquí, por ejemplo, la contabilidad a base efectivo, podríamos empezar con un promedio de dinero de 10.000 bolivianos en Bolivia. ¿Ya? 10.000 bolivianos. Ahí. Un promedio estoy diciendo, ¿no? Un promedio a ojos de buen cubero, ¿no? 10.000 bolivianos. ¿Y qué dice acá? Se debe utilizar la contabilidad de base de vengado cuando las ventas son más de 25 millones por año. Bueno, aquí es más, ¿no? Esto es de otro país, por si acaso. Es más. De 10.000 bolivianos en adelante. Mayor a 10.000 bolivianos. ¿Ya? Esas son, digamos, las características, son las comparaciones. Ya vean ustedes qué tipo de contabilidad van a manejar, de acuerdo, digamos, a la observación que ustedes van a realizar cuando se van a presentar dentro de una fuente laboral. Van a ver, van a analizar. Ya ustedes tienen que manejar los términos, inclusive los reglamentos jurídicos, las políticas. Estas son políticas también, jóvenes, estas también son políticas, ¿no? Y expresarse, digamos, de una manera segura, ¿no? Segura de lo que están haciendo, ¿no? Y vean ustedes si van a utilizar base efectivo y la base de vengado. Si van a utilizar la contra base de vengado, que es lo que yo recomiendo, inmediatamente aquí también ya está inmerso la contabilidad base efectivo. Aquí está todo, los dos están acá. Correcto. A ver, vamos a la otra diapositiva. Veremos, está interesante esto. Ah, bueno, aquí ya estamos, ya estamos. 4. Ajustes y su importancia. Ya haber visto, digamos, las políticas, las normas, conocer lo que es la contabilidad base efectivo, conocer lo que es la contabilidad base de vengado. Ahora sí podemos entrar y podemos conocer lo que son los ajustes contables y su importancia. Coloquen títulos si están tomando apuntes. Para eso lo primero que debemos conocer el concepto de ajustar. Aquí está. Ajustar. Es hacer concordar el saldo de una cuenta con el valor real de la misma, representada a una fecha determinada. Eso es el concepto de ajustar, jóvenes. Ahora, también tenemos que conocer el concepto de regularizar un saldo, ¿no? Un saldo es un saldo, un resto, ¿no? Un sobrante, un remanente, eso es un saldo. Es modificar el saldo de una cuenta para corregir un error cometido con anterioridad o conseguir el saldo real de la cuenta. ¿Mm? Hay que regularizar el saldo de un tiempo a otro tiempo, principalmente
Eso ocurre gracias a las fluctuaciones y los movimientos del tipo de cambio del dólar. Ahora, si usted está trabajando con los movimientos del tipo de cambio de euros, con euros, chilenos, pesos chilenos me refiero, ¿no? Hay que regularizar gracias a las fluctuaciones, ¿no? A la inflación y deflación, ¿no? Dentro de lo que es el mercado, ¿no? Aquí también dice, regularizar cuentas. Es conseguir que cada una de las cuentas refleje el valor real de los elementos patrimoniales y de los ingresos y gastos. ¿Qué es un valor real, jóvenes? ¿Qué es un valor real? Evidentemente, dentro de un artículo principalmente nuevo, voy a tomar el ejemplo de un celular, cualquier modelo, que tenga un valor de bolivianos 1000, digamos, ¿no? ¿No? Directamente traído de la China, 1000 bolivianos. Pero cuando dice regularizar las cuentas, evidentemente ahí, principalmente el cliente, sabe pues que dentro de los bolivianos 1000 están agregados costos incidentales, principalmente los gravámenes, los tributos, lo que es el ERES, IVA, el impuesto, ¿no? Aparte de eso está el IT, el impuesto a las transacciones, 3%, el IVA 13%, 16%, ¿no? Está agregado a los 1000 bolivianos. Y también aparte de eso están los costos incidentales de transporte, de acarreo, de almacenaje, inclusive del impuesto del pago de paso de frontera. Todo eso suma a los 1000 bolivianos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si el celular salió con bolivianos 100, digamos, acá a Bolivia, en el transcurso del traslado, de la importación, ocurrió costos incidentales. Entonces, eso se aumenta. Aparte de esos costos incidentales, se aumenta, digamos, la utilidad, ¿no? Que se quiera percibir, que se quiera ganar el comerciante, ¿no? Generalmente lo ponen el doble, un 100%, ¿me entienden? Pero evidentemente el comerciante no te va a decir eso, ¿no? Pero ahí adentro de ese costo hay costos. Por eso dice acá, conseguir que cada una de las cuentas refleje el valor real de los elementos patrimoniales. ¿Me entienden? Ahí está, ¿cómo les digo? La didáctica del contador, ¿no? Ahí está el fuerte de poder identificar los costos incidentales, ¿no? Y darles el valor real de cada movimiento contable, de cada objeto, de cada impuesto, ¿no? Y eso es el trabajo del contador. Y sobre todo eso, sacar el valor real y decir, ¿no? Ah, sobre esto que vale, que he traído por exportación de 100 bolivianos, más esto, entonces tu utilidad tiene que ser esto, digamos, ¿no? Saca lo que es las deducciones de los costos incidentales. Eso es ajuste, jóvenes. Eso es ajuste. Con todos esos conceptos, jóvenes, vamos a hacer los asientos de ajuste en el libro diario. Espero que ya sepan hacer libros diarios, porque no os he enseñado. Espero que ya sepan, ¿no? Pero igual, aquí voy a hacer lo más sencillo posible. Asientos de ajuste es el conjunto de procedimientos que hay que practicar en determinadas fechas, usualmente cada fin de ejercicio económico, para regularizar y obtener saldos reales de las diferentes cuentas de balance y resultados, que las requieran con el propósito fundamental de asociar los ingresos y los gastos con el periodo en el que se originaron. Por lo tanto, su importancia está implícita porque gracias a este procedimiento es posible incorporar los ingresos y gastos acumulados y depurar los ingresos y gastos diferidos, aplicando el periodo correspondiente. A eso se refiere asientos de ajuste. Sacar los saldos reales, ¿no? De las diferentes cuentas de balance. ¿Mm? Eh, hay que, digamos, utilizar una técnica que se les va a enseñar,
y también procedimientos ya reglamentados por la NIC principalmente, por las normas internacionales de contabilidad, que ya están, digamos, eh, universalizados, ¿no? Ya están, ¿no? Y no se puede, digamos, modificar. Hay otra cosa, les voy a decir, cuando se ajuste cualquier bien de uso, no es 100% correcto, siempre hay una diferencia. El ajuste no es correcto, jóvenes, solo es una diferencia, solo es una probabilidad, nada más. Porque un ajuste real no hay. Ustedes podrían calcular, por ejemplo, en cuánto de dinero se ha depreciado, a ver, ¿qué ejemplo puedo tomar? Bueno, el celular, digamos, ¿no? Digamos, en un periodo de tiempo de 6 meses. Evidentemente van a calcular con las fórmulas que les voy a dar, ¿no? Va a salir, digamos, un monto. Pero ustedes creen que en realidad es eso. No, ¿no ve? Por eso les digo, no es exacto. Solo es algo probable. Vale la redundancia mencionarles eso. Vamos a otro concepto, a la otra diapositiva. Aquí está, ¿no? Regularizando, ¿no? Los ajustes de cuentas, ¿no? He puesto que se divide en tres, ¿no? Los ajustes acumulados no contabilizados, los ajustes de cuentas diferidos contabilizados, eh, los ajustes de cuentas aplicando las normas internacionales, ¿no? Como las NIC, las NIF, y aquí está, ¿no? Y las disposiciones legales. En esos 3 puntos se hacen. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Los acumulados y los diferidos. Los acumulados son los devengados, por si acaso. Es sinónimo. Y los diferidos, ¿no? Diferido, ¿qué significa diferido? Jóvenes, ustedes saben, a ver, participen. Diferido. ¿Qué es diferido, jóvenes? Les he dicho. ¿Quién puede decirme? Le voy a regalar un punto. Anticipado. Eso es diferido, ¿ya? Anticipado. Los acumulados no contabilizados siempre van a incidir en los ingresos, también en los gastos. En ambos casos hay acumulados. Cuando tenemos ingresos que nos deben o cuando nosotros tenemos deudas que debemos de pagar, acumulados. Diferidos también inciden en los ingresos y en los gastos. Aplicando las normas y las políticas contables, incide pues evidentemente en toda la ecuación contable de balance, ¿no? En los activos más los pasivos, ¿no? Que va a ser, perdón, me he equivocado, activo es igual al pasivo más el capital. Esa es la ecuación contable, ¿no? Y por eso he puesto acá jóvenes, tengo tiempo todavía. Por eso he puesto acá la ecuación contable de balance. Debería haber puesto acá así, activo es igual a pasivo más el capital. Activos, pasivos, patrimonio, que es lo mismo, ¿no? Que el capital. Por si acaso, jóvenes. Ahí está. En esto vamos a trabajar. Prácticamente en todo esto vamos a trabajar. Ya estamos llegando al primer ejemplo. Quiero llegar ahí. Quiero mostrarles cómo son los ingresos acumulados o la regularización por partidas, en este caso, acumuladas. Coloquen como título eso. Regularización por partidas acumuladas. Aquí ya tengo el ejemplo. Fíjense, miren. Vamos a ir al Excel ahorita. Pero veremos esta parte teórica. Dice lo siguiente. Se refiere, estoy acá, se refiere a los ingresos que se han devengado o a los gastos en que se ha incurrido, pero que no han sido registrados mediante asientos de operación, pero que no han sido registrados mediante asientos contables, que no han sido todavía registrados en los libros diarios.
En otras palabras, se caracterizan principalmente porque los cobros y los pagos, se efectúan con posterioridad a la fecha en que se ocasionó el ingreso o gasto. Les he ido repitiendo desde el principio, ¿no? Que son la regularización, los ajustes por partidas acumuladas. Las acumuladas están los diferidos y los devengados. Ahí está, ¿no? Ahora, perdón, jóvenes, siempre en una empresa va a haber un ingreso acumulado, ¿no? Siempre va a haber un ingreso acumulado. Algo que de antemano ya se supone que nos está dando una ganancia. Por ejemplo, una cuenta de ahorros, ¿no? Dentro de una cuenta de ahorros hay un interés que te paga el banco, 1%, y eso a veces menos que eso, ¿no? Pero uno ya sabe que eso es un ingreso que ya se ha acumulado, ¿no? Pero que todavía no lo estoy efectivizando. Es algo de vengado. Pero la norma dice que lo tengo que registrar antes de que se termine mi gestión contable, mi periodo contable. Leemos la parte teórica. Estos ajustes se presentan en casos de la siguiente naturaleza. Cuando al finalizar un periodo contable se han devengado ingresos por los cuales no se han registrado en asientos de operación. Para incorporar, será necesario registrar un asiento de ajuste en el libro diario, debitando una cuenta del activo y gasto. En este caso se dice el impuesto a las transacciones IT, impuesto a las transacciones si hubiere, ¿no? El impuesto a las transacciones, jóvenes, es el módulo de tributación, Espero que también tengan ya algo de idea, porque aquí va a entrar, digamos, la parte tributaria, lo que es el valor fiscal principalmente del impuesto al valor agregado. ¿Qué más dice? Y acreditando a una cuenta de ingreso y pasivos del periodo. En síntesis, es un asiento simple, ¿no? Un asiento que afecta a una cuenta deudora y a otra cuenta acreedora, ¿ya? Y se registra el impuesto a las transacciones si hubiere, dice, ¿no? Si existiera, dice. ¿Y cuándo existe el impuesto a las transacciones, jóvenes? Por cada ingreso, por cada ganancia económica bruta. Si usted tiene, digamos, percibe un ingreso por algún negocio y tiene el NIT, es un comerciante legalmente registrado en Fundempresa, ¿no? Entonces, usted tiene que tributar el 3%, ¿no? A las arcas del gobierno nacional. Por eso de aquí, si hubiera, dice, ¿no? En el caso de que usted compra, ¿no? De que usted compra algo, en ese caso usted tiene que grabar un 13% del crédito fiscal IVA, ¿no? Que es un tributo, que es un, que es un impuesto, y ese saldo es a favor, en este caso, del contribuyente. Vamos a ver, espero que me estén entendiendo y hayan pasado por lo menos algo de tributación. Vamos a la otra diapositiva. No, vamos a ver primeramente el ejemplo. ¿Dónde están mis ejemplos? Perdón, jóvenes. Esto todavía no. Aquí hemos quedado, ¿no? Ya. Para no confundirme, voy a compartirles el ejemplo en Excel, en la computadora. Ahí está. Jóvenes, díganme si se ve. Jóvenes, ¿se ve el Excel ahí? Sí, licenciado. Ya. Vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Hemos dicho que estamos en los ingresos acumulados, ¿no? Ingresos acumulados. Acá voy a hacer el ejemplo, ¿no? Aquí tengo, no sé si se ve mi puntero, aquí tengo un formato de un libro diario, lo voy a marcar con amarillo, ahí está, vertical, ¿no? Donde la primera columna, donde indica la fecha, voy a dar un color relevante para que noten ustedes, es la primera columna, donde se tiene que anotar la fecha del día y del año del mes que ocurrió la transacción comercial. El detalle, ¿no?
El detalle es la columna más ancha, más amplia, donde en este detalle se anota el número de la transacción, los títulos de las cuentas, ¿no? La glosa, que es el pequeño resumen de la transacción comercial, el folio mayor, donde se anota lo que es el índice, el número de índice que nos va a ayudar a ordenar los libros mayores, la columna del debe, aquí está, la columna del debe, lo voy a colocar con otro color, ahí está, donde se anota todos los ingresos, ¿no? Todo lo que ingresa a la empresa. El debe es sinónimo de activo, por si acaso. En el libro diario jamás se coloca activo pasivo. En el libro diario se anota debe haber. Debe porque se debita a mi favor. Haber porque se abona en mi contra. No es porque se debe dinero, no se van a confundir. Aquí debe. Muchas veces, principalmente los jóvenes que están aprendiendo contabilidad, se confunden este debe, es que debo deber dinero. No. Se coloca debe porque se debita a mi favor. Son términos técnicos contables. El haber, porque se abona en mi contra. Si se dan cuenta que esta es una T, esta es una ecuación contable y de balance. Activo es igual a pasivo más el capital. Este es el formato, ¿no? De un libro diario vertical. Evidentemente hay más libros, ¿no? Pero en síntesis, en lo general, es ese, ¿ya? A ver, vamos a ver lo que son los ingresos acumulados como un ejemplo. Vamos a suponer, aquí están mis ejemplos, en esta parte. Aquí está, lo voy a marcar ahí. Se nota, ¿no es cierto, jóvenes? Con este colorcito, ya, ahí está. Aquí me he creado una transacción comercial. Yo lo he resumido, yo me he dado el ejemplo, ¿no? Y ustedes también cuando van a tener las situaciones de las transacciones comerciales, se van a hacer este tipo de conceptos para poder analizar, para poder identificar si es un ingreso, si es un gasto, ¿no? Evidentemente, cuando ustedes van a imprimir el libro diario, esto no tiene que haber. Todo esto, ¿no? Tampoco esto. Esto yo he puesto así para que puedan ver, ¿no? De acá a este lado, cómo se hace un libro diario. Por si acaso, joven, no se hace así. En realidad, es esto el informe. Estos son los registros legales del libro diario, todo lo que le he marcado. Y por eso le he dado una separación de un color gris, fíjense, ¿no? En la columna de la G y en la columna de la M, indicando que lo que tiene que estar y lo que tiene que reflejar solamente es el libro diario. Estos son solamente conceptos para ir a hacer el ejemplo. ¿Entendido? A ver, leeremos ahora sí. Aquí dice, el 31 de diciembre, los intereses ganados, pero que aún no cobrados, sobre inversiones en